Hola, hola de nuevo. Y aquí entonces pues ya vamos a empezar con el tercer vídeo de la evolución social. Antes de pasar a tratar el vídeo de la adquisición de la conciencia humana, del mecanismo de adquisición de la conciencia humana desde el punto de vista de la evolución social, y también trataremos el tema de la evolución de los dioses en función de la evolución humana. No creo que nos dé tiempo a ver mucho más, porque no quiero que tampoco se hagan vídeos de media hora como ha sucedido. Pero antes de nada, quizá no se terminó de ver claro, o no me terminé de explicar todo lo correctamente o extensamente que debía del tema del superego, el tema de la adquisición del superego mediante la evolución social humana. Pues bien, como habíamos comentado, la evolución natural daba como resultado la formación del ello, la formación de las pulsiones inconscientes que nacen del inconsciente y que nos hacen asegurar pues nuestra supervivencia y la perpetuación de nuestros genes, ¿no? Asimismo, habíamos visto la fase de la evolución social, de la socialización, que daba como fruto, mediante la adquisición de un elemento más, como era la emoción, lo que suponía una disrupción en el plano enteramente inconsciente que supone el cerebro reptiliano. Y decimos inconsciente porque no hay un elemento de deliberación entre el estímulo y la acción o la respuesta. Y también decíamos que esa emoción era sentida por el ego, por el yo, lo que suponía, respecto a la evolución natural, que dio como resultado la formación del cerebro reptiliano, donde solo había estímulo y reacción, lo que supone una ventana, una puerta, una entrada hacia la formación de un nuevo mundo, el mundo interior o el mundo mental o psicológico. Asimismo, también dijimos que esa capacidad para la formación del mundo interior, del ego, del mundo mental, venía de la organización que en la evolución social, en la fase de socialización, reinaba. Como los miembros del grupo estaban organizados y se repartían las labores de vigilancia o de las labores de caza, pues algunos miembros del grupo pues podían disfrutar durante algunos cortos o largos instantes de una falta de necesidad de prestar atención absoluta al medio ambiente natural para localizar los futuros peligros o las futuras presas que se iban a encontrar en su camino. Y aquí llegamos a la segunda fase de la evolución social, la civilización, donde, como bien dijimos al principio del primer vídeo de la primera parte, el ser humano sin cultura
sin educación, sin una sociedad que le enseñe, es tan solo otro mono más, otro homínido salvaje y descerebrado más. Así que, como vengo sosteniendo en esta serie de vídeos y en la teoría de la evolución social que estoy aquí argumentando, la cultura supone de facto, en la práctica, un agente evolucionador más, el agente evolucionador por excelencia de la segunda fase de la evolución social, la civilización. El hombre, en la fase de la civilización, lo que deja de adaptarse al medio ambiente natural, lo que deja de adaptarse a la naturaleza, es lo que se adapta a la cultura. ¿Por qué digo esto? Porque pienso que las conductas instintivas, las conductas propias de la evolución natural, parte de la evolución social en la fase de la socialización, son opuestas o contrarias o que se anulan entre sí con las conductas aprendidas propias de la cultura. Y aquí influyen varios factores más, como sería la neotenia o infantilización de los rasgos. También influiría la madurez cerebral en el momento del nacimiento, que esto último también es producido por la cultura, es un efecto de la cultura, es un efecto de la adaptación social. El nacimiento precoz, sin haber estado el cerebro formado del todo. Los seres humanos nacemos muy inmaduros cerebralmente, lo cual puede ser entendido casi como biológicamente como un segundo útero materno. Los seres humanos estamos tan confiados de la cultura, de nuestros conocimientos, de nuestras experiencias culturales, de nuestro medio ambiente social, que hacemos de la sociedad un entorno tan seguro o más como el vientre materno. Por lo tanto, sería una especie de segunda placenta, una placenta cultural que ejerce sobre nuestra evolución, lo que nos permite nacer muy escasos de instintos, porque los instintos es una información transmitida genéticamente, lo que supone un opuesto a la educación que se transmite culturalmente. Es una información adquirida, no es una información innata como lo es o como lo son los instintos. Y entonces el ser humano nace tanto libre de gran parte de sus instintos como asimismo con el cerebro sin estar plenamente formado. Si nos damos cuenta a este pequeño pero gran detalle, la formación de nuestro cerebro la finalización de la formación de nuestro cerebro no se produce en el útero materno, sino que se produce en la sociedad. El cerebro, a la vez que se está formando, a la vez que el cuerpo está terminando de gestar interiormente la formación del cerebro, a su vez está en un entorno social, ya aprendiendo. El cerebro se va formando mientras se va aprendiendo, que no es lo que sucede con los animales, y cuanto más evolucionados naturalmente estén, pues
más nos encontraremos que ellos cuando nacen, están prácticamente listos para hacer su vida en el mundo exterior, sin necesidad de la madre. Ellos ya nacen, por ejemplo, los cocodrilos o los reptiles, por ejemplo, o por ejemplo gacelas, pero bueno, también las gacelas son más evolucionadas socialmente, pero lo que me refiero es que los animales prácticamente ya están listos para correr, ya tienen el cerebro formado y ya más o menos cuentan con casi todo lo necesario para sobrevivir. Luego está que aprendan pues algunas cosillas o lo que sea, pero ellos su instinto ya le tienen. Sin ver un león ya saben que tienen que correr, por ejemplo. Pero bueno, tampoco me quiero extender mucho en este punto, porque estos puntos ya los trataremos en temas posteriores de la teoría de la evolución. También, ya sin extenderme mucho más, otra consecuencia de la adaptación a la cultura y de la terminación de la formación del cerebro, porque recordamos que los humanos nacemos con un 70% del cerebro sin desarrollar, mientras que los chimpancés, que son nuestros primos más cercanos, nacen con un 40% del cerebro sin desarrollar. Y bueno, para finalizar esta serie de factores indirectos de este tema, también quería decir la amnesia infantil, que la amnesia infantil, como el cerebro se está formando, pues es normal que no nos acordemos durante lo que pasó, o tengamos muy vagos recuerdos de lo que pasó antes de 3 o 4 años. Así que, sabiendo todo lo anterior, llegamos al punto de hacernos la pregunta de cómo influye la evolución social a la hora de la adquisición de la información cultural, sabiendo que la cultura es una información adquirida, que es lo contrario o lo opuesto a los instintos, que es una información innata, unos conocimientos innatos. La pregunta sería la siguiente: ¿cómo se manifiesta la evolución social? ¿Cómo se manifiesta la adaptación a la evolución social para la adquisición de una información que es ajena al individuo, que se transmite de forma adquirida o de forma cultural? Pues esta pregunta se resuelve muy fácilmente con este sencillo ejemplo que os voy a poner ahora mismo, en el que tendremos que hacer una diferencia entre los genes, entre la genética, entre lo innato de la cultura y lo aprendido de la cultura, lo exterior, la información adquirida de la cultura. Como por todos es sabido, hemos estado recibiendo una educación, una cultura, unos conocimientos en la escuela, en los colegios, y esos conocimientos son la parte adquirida. Esos conocimientos, esa educación, es la parte que no es innata de la cultura. Es la parte externa, por así decirlo. Es la información externa. Mientras que la capacidad que uno tenga para asimilar, para adquirir esa cultura, esa es la parte genética de la educación social. La parte genética de la adaptación a la cultura. No es lo mismo la cultura que se nos ofrece, que es la parte exterior, no es lo mismo que la capacidad innata o genética que uno tenga para la adquisición de esa cultura. Por lo tanto, y ya para finalizar esta terminación de explicar
lo que sería desde el punto de vista genético la evolución social, diremos que se manifiesta en una alta capacidad para asimilar y para crear, porque en última instancia primero está la capacidad de asimilar, pero después, dependiendo unos individuos más que otros, también podrán desarrollar la capacidad de formar cultura, de crear cultura. Así que esa inclinación personal, casi que no sabemos de dónde viene, pero que tenemos esa ansia, esa necesidad de informarnos, de adquirir conocimientos, de saber cada vez más, nos viene de la adaptación de nuestros genes, porque nuestros genes, como dijimos en la evolución social, en la parte de la civilización, se habían ido seleccionando y había habido unos cortes sobre las genéticas más salvajes y menos inteligentes y más fuertes, y se había dado una facilidad reproductiva también a las genéticas más inteligentes, más sumisas, más espirituales. Por lo tanto, ahí ha habido una selección de individuos reproductivos, una selección genética que ha favorecido la reproducción y por lo tanto el reinado de estos individuos que eran propensos a ser inteligentes, a adquirir información, a adquirir conocimientos, a adquirir cultura. Asimismo, también se produjo una selección social sobre las genéticas que eran más bondadosas con el prójimo. Aquellas genéticas que no viraban tanto por su supervivencia y que primaban más el mirar por la supervivencia ajena, por la supervivencia grupal. Por lo tanto, se primó la oportunidad reproductiva de las genéticas más altruistas y también las más elevadas espiritualmente e inteligentes. Otro efecto de la evolución social bien pudiera ser lo que llamamos comúnmente como la voz de la conciencia. Nuestra voz de la conciencia, cuando vamos a hacer algo y como que hay algo en nuestro interior que nos dice que no está bien, que nos vamos a arrepentir y que desistamos de hacer eso que por parte de los impulsos de nuestra evolución natural se nos pasa por la cabeza hacer en ese momento. Así pues, los impulsos, no sé si llamarlos inconscientes, yo creo que más bien son subconscientes de la evolución social, se diferencian de los impulsos inconscientes de la evolución natural. Consiste en que las pulsiones o impulsos instintivos de la evolución natural son corpóreos. Es una sensación que se transmite a la mente a través de las hormonas. Es como que te lo pide el cuerpo. Es un impulso que te pide el cuerpo, como comer o beber o lo que sea. Mientras que las pulsiones o impulsos subconscientes de la evolución social nos llegan a través de la mente,
no es una sensación corpórea, sino nos llegan a través de una idea. Hay que decir que tanto los impulsos inconscientes de la evolución social al final quedan reflejadas en una forma de una idea, nos hacemos una idea de esas sensaciones. También en la evolución social, esos impulsos que nos vienen dados en forma de idea, también nos quedamos con ellos en forma de idea, en forma de pensamiento. Así que, como podemos observar dentro de nosotros mismos, tanto los pensamientos de la evolución natural como los pensamientos de la socialización o del cerebro mamífero, como los pensamientos del neocórtex o del cerebro de la evolución social de la fase de civilización, los podemos visualizar claramente en las dos clases de pensamientos que tenemos. Tenemos los pensamientos conscientes y tenemos los pensamientos inconscientes y pensamientos subconscientes. Los pensamientos conscientes son los pensamientos en los que uno mismo es el promotor de la idea, el promotor del pensamiento. Es uno mismo el que está reflexionando sobre esa idea y a la vez es uno mismo el que está ejerciendo activamente la función de diálogo mental en el cerebro. Es una función donde el yo, donde el ego, donde la parte consciente de la personalidad está hablando. Es como si fuéramos el protagonista de nuestra función de ese pensamiento. El protagonista es como si fuéramos el protagonista de la función. Es como si la parte consciente fuera la que tuviera el micro y fuera la que estuviera hablando a través de ese micrófono. Mientras que en el diálogo mental producido por el inconsciente y el subconsciente, el ego, el yo, la parte consciente, no es la parte activa. Es como si el ego, en esta función del pensamiento, fuésemos los que escucháramos esa función. Es como si fuésemos el público de la función de los pensamientos que en ese momento están surgiendo del subconsciente y del inconsciente. La diferencia entre estos dos pensamientos, pues es que la parte inconsciente va a tratar de favorecer el diálogo interno de unos pensamientos, por así decirlo, malos, egoístas, mientras que la civilización, mientras que la parte subconsciente de la evolución social sería la encargada de transmitirnos pues esos pensamientos altos y elevados y altruistas que se contraponen a los pensamientos de la evolución natural. Y ya para terminar, les voy a comentar lo que para los antiguos griegos era la sabiduría, o la forma en la que los antiguos griegos podían alcanzar un estado que les llevara a la sabiduría. Para ellos, la sabiduría
era como una cortina, era como una puerta que tenía la mente, porque es como que para ellos la sabiduría ya está dentro de nosotros mismos. Lo que se trataría de hacer es conseguir volver a abrir esa puerta que si está, pues anteriormente tuvo que estar abierta, para poder alcanzar ese estado de sabiduría. Y para ellos el estado ideal de estado de ánimo en el que tenían que estar las personas para alcanzar esa sabiduría oculta, pero que está ahí, es el estado de la perplejidad, es el estado del asombro mental. Es un estado como de si fuéramos unos niños pequeños que estamos con los ojos abiertos, viendo que no nos creemos lo que tenemos delante. Pues ese es el estado de ánimo que los griegos fomentaban tener para poder alcanzar esos conocimientos que de alguna manera estaban ahí al alcance de todos los seres humanos. Pues bien, esta sabiduría, estos conocimientos, no sé si puede llamarse ancestrales, que no han sido enseñados, pero que todos podemos aprender y descubrir por nosotros mismos en algún momento de la vida, esos pensamientos elevados forman parte de los pensamientos de la selección social, de la civilización. Esa espiritualidad latente, por así decirlo, forma parte de una de las características cuasi genéticas, porque no tiene mucha explicación por medio de la cultura, el acceder a algo, el acceder a conocimientos que están dentro de uno, pero que uno no sabe que posee y por lo tanto cree que carece de ellos, porque no han sido aprendidos con anterioridad. Es otra forma de expresión, quizá la más importante a mi parecer, de la evolución social. Pues bien, yo creo que ya se extiende demasiado el tema para tratar el tema de la adquisición de la conciencia y de la evolución de los dioses a través de la evolución del ser humano, pero con esto ya dejamos una buena base para poder hacer una explicación seguramente más acertada de lo que es la adquisición de la conciencia. Bueno, pues los mando un saludo y un abrazo muy caluroso para todos y espero que estéis todos bien. Venga, nos vemos y hasta otra, chicos.